La Dama de las Camelias, de Alexandre Dumas hijo. A mi juicio no se pueden crear personajes sino después de haber estudiado mucho a los hombres, como no se puede hablar una lengua sino a condición de haberla aprendido seriamente. Como no he llegado aún a la edad de inventar, me limito a relatar. Exhorto pues al lector que se convenza de la realidad de esta historia, cuyos personajes, a excepción de la heroína, viven todos aún. Por otra parte, hay en París testigos de la mayor parte de los hechos que aquí recojo y que podrían confirmarlos si mi testimonio no bastara. Por una circunstancia particular, solo yo podría escribirlos, porque solo yo fui el confidente de los últimos detalles, sin los cuales hubiera sido imposible hacer un relato interesante y completo. Pues bien, veamos cómo llegaron a mi conocimiento estos detalles. El 12 de marzo de 1847, leí en la calle Laffitte un gran cartel amarillo en que se anunciaban las subas de unos muebles y otros curiosos objetos de valor. Dichas subas tenían lugar tras una defunción. El cartel no ponía el nombre de la persona muerta, pero la subasta iba a llevarse a cabo en la calle Antin, número 9, del día 16, de 12 a 5 de la tarde. El cartel indicaba además que el 13 y el 14 se podía ir a ver el piso y los muebles. Siempre he sido aficionado a las curiosidades. Me prometí no perderme aquella ocasión, sino de comprar, por lo menos ver. Al día siguiente me dirigí a la calle Antin, número 9. Era temprano y sin embargo ya había gente en el piso. Hombres e incluso mujeres que, aunque vestidas de terciopelo, envueltas en cachemiras y con elegantes cupés esperándolas a la puerta, miraban con asombro y hasta con admiración el lujo que se ostentaba ante sus ojos. Más tarde comprendí aquella admiración y aquel asombro, pues al ponerme a observar yo también, advertí sin dificultad que estaba en la casa de una entretenida. Y si hay algo que las mujeres de mundo desean ver, y allí había mujeres de mundo, es el interior de las casas de esas mujeres cuyos carruajes salpican los suyos a diario, que tienen como ellas y a su lado un palco en la ópera y en los italianos y que ostentan en París la insolente opulencia de su belleza, de sus joyas y de sus escándalos. Aquella en cuya casa me encontraba había muerto. Las mujeres más virtuosas podían pues penetrar en su dormitorio. La muerte había purificado el aire de aquella espléndida cloaca y además siempre tenían la excusa, si lo hubieran necesitado, de que iban a una subasta sin saber a casa de quién iban. Habían leído los carteles, querían saber lo que los carteles prometían y elegir por anticipado. Nada más sencillo, lo que no les impedía buscar en medio de todas aquellas maravillas las huellas de su vida de cortesana, de la que sin duda les habían referido tan extraños relatos. Por desgracia, los misterios habían muerto con la diosa y pese a toda buena voluntad, aquellas damas no lograron sorprender más que lo que estaba en venta después del fallecimiento y nada de lo que se vendía en la vida de la inquilina. Por lo demás, no faltaban cosas que comprar. El mobiliario era soberbio, muebles de palo de rosa y de bulé, jarrones Sèvres y de China, estatuillas de Sajonia, raso, terciopelo y encaje, nada faltaba allí. Me paseé por la casa y seguí las nobles curiosas que me habían precedido. Entraron en una habitación tapizada de tela persa e iba a entrar yo también cuando salieron casi al instante, sonriendo y como si les diera vergüenza de aquella nueva curiosidad. Por ello deseaba yo más vivamente penetrar en aquella habitación. Era el cuarto de aseo revestido de los más minuciosos detalles en los que parecía haberse desarrollado al máximo la prodigialidad de la muerte. Encima de una mesa grande, adosada a la pared, una mesa de 6 pies de largo por 3 de ancho, brillaban todos los tesoros de Aucoq y de Odiot. Era aquella una magnífica colección, y ni uno solo de esos 1000 objetos que tan necesarios para el cuidado de una mujer como aquella en cuya casa nos hallábamos, estaba hecho de otro material que no fuera oro y plata. Sin embargo, una colección como aquella solo podía haberse hecho poco a poco, y no tenía el mismo amor que el que la había completado. Como a mí no me asustaba el ver el cuarto de aseo de una entretenida, me distraí examinando los detalles cualesquiera que fuesen, y me di cuenta de que todos aquellos utensilios magníficamente cincelados llevaban iniciales distintas y orlas diferentes. Iba mirando todas aquellas cosas, cada una de las cuales se me representaba como una prostitución de la pobre chica, y me decía que Dios había sido clemente con ella, puesto que no había permitido que llegara a sufrir el castigo ordinario, y la había dejado morir en medio de su lujo y su belleza, antes de la vejez, esa primera muerte de las cortesanas.
En efecto, hay espectáculo más triste que la vejez del vicio, sobre todo de la mujer. No encierra dignidad alguna ni inspira ningún interés. Es eterno arrepentimiento no ya del mal camino seguido, sino de los cálculos mal hechos y del dinero mal empleado. Es una de las cosas más tristes que se pueden oír. Conocí a una mujer galante a quien ya no le quedaban de su pasado más que una hija casi tan hermosa, al decir de sus contemporáneos, como había sido su madre. Aquella pobre niña, a quien su madre nunca le había dicho «eres mi hija», más que para ordenarle que sustentara su vejez como ella había sustentado su infancia. Aquella pobre criatura se llamaba Luis, y obedeciendo a su madre, se entregaba sin voluntad, sin pasión, sin placer, como hubiera trabajado en un oficio, si hubiesen pensado en enseñárselo. El espectáculo continuo del desenfreno, un desenfreno precoz, alimentado por el estado continuamente enfermizo de la muchacha, apagó en ella el discernimiento del bien y del mal, que tal vez Dios le había concedido, pero que a nadie se le ocurrió desarrollar. Nunca olvidaré a aquella muchachita que pasaba por los bulevares casi todos los días a la misma hora. Su madre la acompañaba sin cesar, tan asiduamente como una verdadera madre hubiera acompañado a su verdadera hija. Yo era muy joven entonces y dispuesto a aceptar para mí la fácil moral de mi siglo. Recuerdo, sin embargo, que el espectáculo de aquella vigilancia escandalosa me inspiraba desprecio y asco. Añádase a ello que nunca un rostro de virgen dio tal sensación de inocencia, tal expresión de sufrimiento melancólico. Parecía una imagen de resignación. Un día el rostro de la muchacha se iluminó. En medio del desenfreno programado por su madre, le pareció a la pecadora que Dios le otorgaba la satisfacción, y al fin y al cabo, ¿por qué Dios la había creado sin fortaleza? Iba a dejarla sin consuelo bajo el peso doloroso de su vida. Un día, pues, se dio cuenta de que estaba encinta, y lo que de casto había aún en ella se estremeció de gozo. El alma tiene extraños refugios. Luis corrió a anunciar a su madre la noticia que tan feliz la hacía. Da vergüenza decirlo, aunque no estamos hablando aquí de la inmoralidad por gusto. Estamos contando un hecho real, que tal vez haríamos mejor callando si no creyéramos que de cuando en cuando es preciso revelar los martirios de esos seres a quienes se condena sin oír y se desprecia sin juzgar. Da vergüenza, decimos, pero la madre respondió a la hija que ya no le sobraba nada para las dos y que no tendrían bastante para tres, que tales hijos son inútiles y que un embarazo es una pérdida de tiempo. Al día siguiente, una comadrona, a quien designaremos solo como la amiga de la madre, fue a ver a Luis, que se quedó unos días en la cama y volvió a levantarse más débil y más pálida que antes. 3 meses después, un hombre se compadeció de ella y emprendió su curación moral y física, pero la última sacudida había sido excesivamente violenta, y Luis murió a consecuencia del aborto. La madre vive todavía. ¿Cómo? Sabe Dios. Esta historia me vino a la memoria mientras contemplaba los estuches de plata, y en estas reflexiones debió pasar al parecer cierto tiempo, pues ya no quedábamos en la sala más que yo y un vigilante, que desde la puerta observaba con atención si no me llevaba nada. Me acerqué a aquel hombre a quien tan graves recelos inspiraba. «¿Podría decirme?» le dije, «el nombre de la persona que vivía aquí?» «La señorita Marguerite Gautier». Conocí a esa joven de nombre y de vista. «¿Cómo?», dije al vigilante. «¿Ha muerto Marguerite Gautier?» «Sí, señor». «¿Y cuándo ha sido?» «Creo que hace 3 semanas». «¿Y por qué dejan visitar el piso?» «Los acreedores han pensado que así subiría la subasta. La gente puede ver de antemano el efecto que hacen los tejidos y los muebles. Eso anima a comprar, ¿comprende?» «Ah, ¿tenía deudas?» «Oh, sí, señor. Y no pocas. Pero seguramente la subasta las cubrirá, ¿no?» «Y sobrará». «Entonces, ¿quién se llevará el resto?» «Su familia». «Ah, ¿tiene familia?» «Eso parece». «Muchas gracias». El vigilante, tranquilo ya respecto a mis intenciones, me saludó y salí. «Pobre chica», iba diciéndome mientras volvía a mi casa. «No ha debido de morir muy alegremente, pues en su mundo no hay amigos más que cuando uno está bien». Y sin querer, no podía menos de compadecerme de la suerte de Marguerite Gautier. Quizás le parezca ridículo a mucha gente, pero siento una indulgencia inagotable por las cortesanas, y no pienso tomarme la molestia de andar dando explicaciones sobre tal indulgencia. Un día, cuando iba a recoger un pasaporte a la comisaría, vi cómo en una de las calles adyacentes 2 gendarmes se llevaban a una chica. Ignoro lo que había hecho, lo único que puedo decir es que lloraba lágrima viva abrazando a un niño de pocos meses, de quien su detención la separaba. Desde aquel día ya no he podido despreciar a una mujer a simple vista.
La subasta estaba fijada para el día 16. Habían dejado un día de intervalo entre las visitas y la subasta para que los tapiceros tuvieran tiempo de retirar cortinajes, visillos, etc. Por aquella época yo regresaba de viaje. Era bastante normal que no me hubieran anunciado la muerte de Marguerite como una de esas grandes noticias que los amigos anuncian siempre al que vuelve a la capital de las noticias. Marguerite era bonita, pero así como la tan solicitada vida de esas mujeres hace ruido, su muerte no hace tanto. Son de esos soles que se ponen como salen, sin brillo. Su muerte, cuando mueren jóvenes, llega a conocimiento de todos sus amantes al mismo tiempo, pues en París casi todos los amantes de una chica de estas se lo cuentan todo. Intercambian algunos recuerdos respecto a ella y la vida de los unos y de los otros sigue sin que tal incidente la empañe ni siquiera con una lágrima. Hoy, cuando uno tiene 25 años, las lágrimas se han convertido en una cosa tan rara que no se pueden regalar a la primera advenediza. No es poco ya que los padres que pagan por ser llorados lo sean en proporción al precio que se han puesto. Por lo que a mí respecta, aunque mis iniciales no se hallaran en ninguno de los objetos de tocador de Marguerite, esa indulgencia instintiva, esa piedad natural que acabo de confesar hace un momento, me hacían pensar en su muerte más tiempo de lo que tal vez se merecía. Recordaba haber visto a Marguerite con mucha frecuencia en los Campos Elíseos, donde ella iba con asiduidad, en un pequeño coupé azul tirado por dos magníficos caballos bayos, y haber notado en ella una distinción poco común en sus semejantes, distinción que realzaba aún más una belleza realmente excepcional. Cuando salen estas desgraciadas criaturas, siempre van acompañadas a saber de quién. Como ningún hombre consciente que se publique el amor nocturno que sienten por ellas, como ellas tienen horror a la soledad, llevan consigo, o bien, aquellas que menos afortunadas no tienen coche, o bien, alguna de esas viejas elegantes cuya elegancia carece de motivos y a quienes uno puede dirigirse sin temor cuando quiere saber cualquier tipo de detalles acerca de la mujer que acompañan. No ocurría así con Marguerite. Llegaba a los Campos Elíseos siempre sola en su coche, donde intentaba pasar lo más desapercibida posible, cubierta con un gran chal de cachemir en invierno y con vestidos muy sencillos en verano, y aunque en su paseo favorito se encontrara con mucha gente conocida, cuando por casualidad le sonreía, su sonrisa solo era visible para ellos, y una duquesa hubiera podido sonreír así. No se paseaba desde la glorieta a los Campos Elíseos como lo hacen y lo hacían todas sus compañeras. Sus dos caballos la llevaban rápidamente al bosque. Allí bajaba del coche, andaba durante una hora, volvía a subir a su coupé y regresaba a su casa al trote de sus caballerías. Todas aquellas circunstancias, de las que yo había sido testigo algunas veces, desfilaban ante mí, y me dolía la muerte de aquella chica como duele la destrucción total de una hermosa obra. Y es que era imposible ver una belleza más encantadora que la de Marguerite. Alta y delgada hasta la exageración, poseía en sumo grado el arte de hacer desaparecer aquel olvido de la naturaleza con el simple arreglo de lo que se ponía. Su chal de cachemir, que le llegaba hasta el suelo, dejaba escapar por ambos lados los anchos volantes de un vestido de seda, y el grueso manguito que ocultaba sus manos y que ella apoyaba contra su pecho estaba rodeado de pliegues tan hábilmente dispuestos que ni el ojo más exigente tenía nada que objetar al contorno de las líneas. La cabeza, una maravilla, era objeto de una particular coquetería. Era muy pequeña y su madre, como diría Musset, parecía haberla hecho así para hacerla con esmero. En un óvalo de una gracia indescriptible, coloquen dos ojos negros coronados por cejas de un arco tan puro que parecía pintado. Velen esos ojos con largas pestañas que al barajar proyecten sombras sobre la tez rosa de las mejillas. Tracen una nariz fina, recta, graciosa, con ventanillas un poco abiertas por una ardiente aspiración hacia la vida sensual. Dibujen una boca regular, cuyos labios se abran con gracia sobre unos dientes blancos como la leche. Coloreen la piel con ese suave terciopelo que cubre los melocotones no tocados aún por mano alguna, y tendrán el conjunto de aquella cabeza encantadora. Los cabellos negros como el azabache natural o artificialmente ondulados se abrían sobre la frente en dos anchos bandos y se perdían detrás de la cabeza, dejando ver una parte de las orejas en las que brillaban dos diamantes de un valor de 4 a 5 mil francos cada uno. Como la ardiente vida de Marguerite permitía que se conservase la expresión virginal, incluso infantil, que la caracterizaba, es algo que nos vemos obligados a constatar sin comprenderlo. Marguerite tenía un maravilloso retrato suyo, hecho por Vidal, el único hombre cuyo lápiz era capaz de reproducirla. Después de su muerte, tuve unos días a mi disposición aquel retrato y era de un parecido tan asombroso
que me ha servido para ofrecer las indicaciones a las que quizá no hubiera alcanzado mi memoria. Algunos detalles de este capítulo no llegaron a mi conocimiento hasta más tarde, pero los escribo ahora mismo para no tener que volver sobre ellos cuando comience la historia anecdótica de esta mujer. Marguerite asistía a todos los estrenos y pasaba todas las noches en algún espectáculo o en el Bade. Siempre que se representaba una obra nueva, era seguro verla allí, con 3 cosas que no la abandonaban jamás y que ocupaban siempre el antepecho de su palco de platea: sus gemelos, una bolsa de bombones y un ramo de camelias. Durante 25 días del mes, las camelias eran blancas y durante 5, rojas. Nunca ha logrado saberse la razón de aquella variedad de colores que indico sin poder explicar, y que los habituales de los teatros a donde ella iba con más frecuencia, lo mismo que sus amigos, habían notado como yo. Nunca habíamos visto a Marguerite con otras flores que no fueran camelias. Tanto es así que en casa de la señora Barjón, su florista, acabaron por llamarla la Dama de las Camelias, y con tal sobrenombre se quedó. Yo sabía además, como todos los que en París se mueven en ciertos ambientes, que Marguerite había sido la querida de los hombres más elegantes, que lo decía abiertamente y que ellos mismos se vanagloriaban de ello, lo que demostraba que amantes y querida estaban contentos unos de otros. Sin embargo, desde hacía unos 3 años, y a raíz de un viaje a Bagnères, se decía que no vivía más que con un viejo duque extranjero enormemente rico y que había intentado apartarla lo más posible de su vida pasada, a lo que por lo demás ella parecía haber accedido de buen grado. A este respecto me contaron lo siguiente. En la primavera de 1842, Marguerite estaba tan débil, tan cambiada, que los médicos la mandaron que fuera a un balneario y salió hacia Bagnères. Allí, entre los enfermos, se encontraba la hija del duque, la cual tenía no solo la misma enfermedad, sino hasta el mismo rostro de Marguerite, hasta tal punto que se las hubiera podido tomar por 2 hermanas, solo que la joven duquesa estaba en el 3er grado de la tisis, y pocos días después de la llegada de Marguerite sucumbía. Una mañana el duque, que seguía en Bagnères, como sigue uno en el suelo que ha sepultado una parte de su corazón, divisó a Marguerite al dar la vuelta a una alameda. Le pareció ver pasar la sombra de su hija, y dirigiéndose hacia ella le tomó las manos, la besó llorando y sin preguntarle quién era, le imploró permiso para verla y amar en ella la viva imagen de su hija muerta. Marguerite, sola en Bagnères, con su doncella, y por otra parte sin temor alguno de comprometerse, concedió al duque lo que le pedía. Había en Bagnères gente que la conocía, y fueron oficialmente a advertir al duque de la verdadera condición de la señorita Gautier. Fue un golpe para el viejo, pues ahí acababa el parecido con su hija, pero era ya un poco tarde. La joven se había convertido en una necesidad de su corazón, y el único pretexto, la única excusa para seguir viviendo. No le hizo ningún reproche, tampoco tenía derecho a hacérselo, pero le preguntó si se sentía capaz de cambiar de vida, ofreciéndole a cambio de este sacrificio todas las compensaciones que pudiera desear. Ella se lo prometió. Hay que decir que por aquella época, Marguerite, aunque entusiasta por naturaleza, estaba enferma. El pasado se le aparecía como una de esas causas principales de su enfermedad, y una especie de superstición le hizo esperar que Dios le dejaría la belleza y la salud a cambio de su arrepentimiento y conversión. Y en efecto, cuando llegó al final del verano, las aguas, los paseos, el cansancio natural y el sueño casi la habían restablecido. El duque acompañó a Marguerite a París, donde siguió viéndola como en Bagnères. Aquella relación, cuyo auténtico origen y motivo se desconocía, causó aquí gran sensación, pues el duque, conocido ya por su gran fortuna, se daba a conocer ahora por su prodigalidad. Se atribuyó al libertinaje frecuente entre los viejos ricos aquel acercamiento del viejo duque a la joven. Hubo toda clase de suposiciones, excepto la verdadera. Sin embargo, los sentimientos de aquel padre experimentaba por Marguerite tenían una causa tan casta que cualquier otra relación que no fuera de corazón le hubiera parecido un incesto, y jamás le había dicho una palabra que su hija no hubiera podido oír. Lejos de nosotros el pensamiento de hacer de nuestra heroína otra cosa distinta que lo era. Así pues, diremos que mientras estuvo en Bagnères, la promesa que había hecho al duque no era difícil de cumplir, y la cumplió. Pero una vez en París, aquella joven acostumbrada a la vida disipada, a los bailes, incluso las orgías, le pareció que su soledad, turbada únicamente por las periódicas visitas del duque, la harían morir de aburrimiento, y el soplo ardiente de su vida anterior pasaba a la vez por su cabeza y por su corazón. Añádase a ello que Marguerite había vuelto de aquel viaje más hermosa que nunca, que tenía 20 años y que la enfermedad, adormecida, pero no vencida,
seguía despertando en ella esos deseos febriles que casi siempre suelen ser resultado de las afecciones de pecho. Así pues, el duque sintió un gran dolor el día que sus amigos, que estaban al acecho sin cesar con ánimo de sorprender un escándalo por parte de la joven con la que decían estaba comprometiéndose, vinieron a decirle y demostrarle que en cuanto estaba segura de que él no iría a verla, ella recibía visitas y que tales visitas se prolongaban con frecuencia hasta la mañana siguiente. Interrogada al respecto, Marguerite le confesó todo al duque, aconsejándole sin segundas intenciones que dejara de ocuparse de ella, porque no se sentía con fuerzas para mantener los compromisos adquiridos y no quería seguir recibiendo más tiempo los beneficios de un hombre a quien estaba engañando. El duque estuvo 8 días sin aparecer. Eso fue todo lo que pudo hacer, y al 8º día vino a suplicar a Marguerite que volviera a admitirlo, prometiéndole aceptarla como era, y con tal de poder verla, y jurándole que moriría antes de hacerle un solo reproche. Así estaban las cosas 3 meses después del regreso de Marguerite, es decir, en noviembre o diciembre de 1842. Si te ha gustado esta historia, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tenemos capítulos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrarás los links en la caja de descripción, así como toda la información sobre el texto que acabas de escuchar. También puedes dejarnos en los comentarios recomendaciones de libros que deberíamos